Y Mateo 27, 57 y 60 confirma esta misma declaración. Así que la manera de su muerte, la manera como fue sepultado, todo está en el Antiguo Testamento. Algunos críticos dicen, espera un momento, quizás no fue un personaje histórico. Quizás los escritores del Nuevo Testamento escribieron todas esas cosas para hacer ver como si Jesús hubiera cumplido las profecías. Ahora, espero que usted se den cuenta que los escribas y los fariseos nunca entendieron las profecías. Porque si hubieran aceptado el Mesías, si no lo hubieran aceptado, ¿correcto? Entonces aquí tenemos una teoría de que todos estos hechos han sido cambiados. Y nos dicen que individuos mencionados en historia, como Pilatos, no fueron personajes históricos. Bueno, tengo noticias para estos críticos. He aquí una placa que fue encontrada, esta en exhibición en uno de los museos en Israel, con los nombres de Tiberios y Pontios Pilatos. Están ahí. Figuras históricas. Y ahora vamos a ver a algunos historiadores. Tácito, por ejemplo, que vivió en el año 115 después de Cristo y habla acerca de la persecución de Nerón y los cristianos en el año 46 después de Cristo, y dice, Cristos, el cual derivaron su nombre, fue ejecutado por las manos del procurador Pontios Pilatos en el reino de Tiberio. Así que acá tenemos una fuente extra bíblica, la cual dice cuándo pasaron esas cosas. Luego tenemos a Suetonio, el historiador romano, escribiendo en el 120 después de Cristo, y dice, como los judíos estaban constantemente haciendo estorbos. Recuerden que los cristianos eran contados como una secta judía y entonces se llamaban judíos. Estorbos instigados por Crestos, el emperador Claudio lo expulsó de Roma. Y el Talmud, que es la tradición judía, dijo que en el día de la Pascua crucificaron a Jesús de Nazaret. Así que hay acá fuentes afuera de las Escrituras que confirman este asunto. Jesucristo era siempre central. El Mesías era siempre el centro de la religión de Israel. Si mira al santuario que tenía que ser construido, cada objeto, cada parte del servicio que ocurría en el santuario es una referencia a Cristo. La historia más hermosa del plan de salvación se representa aquí en el sacrificio del Cordero, el cual representa el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Si entra a este santuario, había un lavador que representa las consecuencias de sus acciones, lavados de sus pecados, de confesar sus pecados. Jesucristo, la luz del mundo, Jesucristo, el pan de la vida, Jesucristo, el intercesor, Jesucristo, el misericordioso. Todo está allí. Es una historia hermosa, pero no tenemos tiempo para entrar en eso. Hasta en la tipología del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba a Jesucristo. Era un símbolo, porque Pablo dice, tenemos un sumo sacerdote. Es Jesucristo el que ha entrado en la majestad del cielo. Hebreos 8, 1, 2. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tema muy interesante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así que esa era una figura, era simplemente un tipo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró en el mismo cielo, Hebreos 9:24. Todo el Antiguo Testamento es una tipología de las mismas acciones de Jesús. Así que ahora tenemos un problema. El mundo va a esperar muy pronto que todos reconozcan a todos como iguales. Pero la Biblia dice que hay solo un camino a la salvación, y ese es por medio de Jesucristo. Y que Jesús no era uno de muchos profetas en este mundo, pero era el Mesías predicho, el Dios hecho hombre, el que bajaría del cielo para pagar el precio del pecado para ti y para mí, y salvación. Y tenemos que saber qué opinamos sobre este asunto. Bueno, hay una fantástica profecía en Daniel que ha puesto este asunto más allá de cualquier sombra de duda. Tanto así que es una pesadilla para aquellos que quieren rechazar a Jesucristo como el Mesías. En Daniel capítulo 8
tenemos un recorrido a través de la historia, como lo hicimos en Daniel capítulo 2, donde estudiamos de la cabeza y de los brazos de plata y el bronce y el hierro. Pero aquí toda la historia se repite representada por animales. Aquí tenemos un carnero particular con 2 cuernos, uno más grande que el otro, y la Biblia nos dice que quién es, no tenemos que adivinar, y la Biblia nos dice que es una referencia a los medios y los persas, y después de hablar de estos 2 cuernos, nos dice que un macho cabrío vino con un cuerno notable entre sus ojos, y nuevamente no tenemos que adivinar, nos dice que el cuerno prominente representa el primer rey de Grecia. ¿Quién era? Pues Alejandro el Magno. No tenemos que adivinar, la Biblia nos dice exactamente lo que representan estos símbolos. Y dice que él se acercó y atacó al carnero con los 2 cuernos y le quebró los 2 cuernos. Medo-Persia fue conquistada. Así que el macho cabrío viene volando, choca contra el otro y se quiebra su cuerno. Y Daniel 8:8 nos dice, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces, Alejandro Magno llegaría a su fin y en su lugar 4 notables cuernos crecerían hacia los 4 vientos del cielo. Y sabemos que Grecia fue dividida en 4 regiones. Es interesante, había 12 generales peleando por el imperio, pero después de esas batallas quedaron solo 4 regiones. De una de ellas salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo. La palabra sacrificio está escrita en cursivo, significa que no existe en el texto original. Eso es lo que significa en la versión King James en inglés. Cuando escriben una palabra en cursivo significa que no está en el original. Así que por él el continuo fue quitado y el lugar del santuario fue echado por tierra. Ahora, todo este santuario representaba al Mesías y Roma vino y crucificó al Mesías. Hablaremos de este asunto con más detalle después. Entonces oí hablar a un santo. Ahora Daniel en su visión escucha a un ángel hablar a otro ángel. ¿Y hasta cuándo durará la visión de sacrificio?, le pide el ángel al otro. La palabra sacrificio es añadida. Y la palabra continuo es tamid. La palabra sacrificio está añadida. El tamid, es decir, el continuo, el diario. El tamid significa continuo. El tamid era el fuego que estaba quemando siempre, y cuando los hebreos veían el fuego que siempre quemaba, sabían que había un sacrificio quemándose en su favor, representando la expiación de Cristo. Y podremos volver a este tema más tarde en una lectura. La prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13, 14.